Vanessa tiene 16 años y está embarazada de 39 semanas. Puede ponerse de parto en cualquier momento. Bueno, Vanessa, el bebé ya está encajado y está bien posicionado, ¿eh? Así que dentro de poco vas a dar a luz. ¿Quieres verlo por última vez aquí en el monitor? No, no quiero verlo. Es que lo voy a dar en adopción, no quiero encariñarme. Que lo dejes ya. Déjame que lo dejes ya, hombre, que lo dejes ya. De verdad que no sé cómo se te ocurre tirar un extintor justo el día que tenemos un casting. A ver, ¿En qué Arturo, estabas pensando? que ya te lo he dicho, que iba a hacer una broma. Así he cogido el extintor y iba a hacerte la broma esta que de como que te lo rociaba se me ha ocurrido. Una broma, ¿no? Que tenemos 5 años. Como tenemos 5 años dijiste, pues ¿por qué no le tiro un extintor al mejor pie que ha dado este país? Ahí es justo donde mi representante me tiró el extintor, justo ahí. Ahí, ¿no? Sí. Claro, es el dolor. Ahí es el dolor localizado. Ya, pero el movimiento articular es bueno. Ese dolor que tienes tiene que venir de la contusión, porque no parece haber lesión alguna. Ya, doctor, si todo eso está muy bien, pero es que mira el pie cómo está. Es que está feísimo. Y yo necesito que mi pie vuelva a ser bello, ¿entiende? Porque yo en estas condiciones, desde luego, que no puedo trabajar. No sé si te acabo de entender qué quieres decir. Bello para trabajar. Sí, vamos a ver. ¿Usted ha visto el anuncio de tiritas para juanetes? Sí. Sí, el que sale en la tele todos los días. Claro, sí. Bien, pues ese soy yo. Ey, perdona, ¿tienes fuego? Alrededor de un hospital no se puede fumar, pero si estás embarazada no deberías fumar en ningún lado. Bueno, ¿y quién eres tú para echarme la charla? Pues soy una enfermera de este hospital. ¿Pero tu médico no te ha dicho nada de que no puedes fumar? Pepa, ¿qué haces aquí? Es mi turno. Pues no lo sé, pero vamos, que me lo han puesto a mí, seguro. Pepa. Sí. ¿No has visto la nueva configuración de los horarios? Sí, pero pensé que había habido un error. A mí me tocaba atender tus partos este mes. No hay ninguno. Yo mismo los he cambiado. A partir de ahora solamente te quiero ver en los servicios menos complicados. Ni urgencia ni quirófano. ¿Por qué? Pepa, por favor, que no es momento. Ahora. Muy bien. Venga, que ya queda muy poquito. ¿Estás bien? ¿Estás un poco pálido? Hombre, la verdad es que yo no quería ver nada de esto, ¿eh? ¿Prefieres salir? Puedes hacerlo. No. Que se quede aquí conmigo. Vale. Venga. Vale, me quedo. Empuja. Vamos. Muy bien. Pues no sé, no lo entiendo. A ver, mueve los dedos, por favor. Bien, la coloración de las uñas es correcta. Ciérrame los ojos, por favor. No te asusta, ¿verdad? Ahí vale. Vale. Trae por padre que ya está recuperado. Anda, que vaya padre. Anda, que desmayarse y dejarme aquí sola con toda la movida. Un desgraciado. Vamos a ver, Richard. Ahora dice Ivane, que se quiere quedar con el niño. ¿No lo tienes hablado? Sí, que se quiere quedar con el niño. ¿No lo tienes tú hablado? Pues sí, Richard. Le he visto la carita así, mira, si es que tiene hasta tu boquita. Es que no quiero que se lo quede ninguna pija. Pero vamos a ver, cariño, Ivane. Si nosotros ya les estamos pasando canutas, si apenas podemos llegar a fin de mes, ¿cómo vamos a dar de comer una boca más? ¿No lo entiendes? A mí no me llega con mi sueldo. ¿Pero tú qué haces aquí? Arturo, por favor, que vengo a disculparme, que siento mucho todo lo que ha ocurrido. Y además quiero hacerte compañía. ¿Cómo lo tienes? Pues perfectamente, como siempre. ¿Cómo lo voy a tener? Me duele un poco, pero ya está. No te andes sentando, Elías, lárgate. A ver, además de ser tu representante, soy tu amigo y me voy a quedar. ¿Pero qué haces, inútil? Perdón. Mira, no me extraña que no tengas a nadie. Porque eres un inútil. Vete con tu amigo el psicólogo ese, a que te saque el dinero, porque desde luego para lo que te está sirviendo... ¡Que te largues! Vengo de ver al niño y está bien. Sí. Los médicos dicen que en unas horas lo sacarán de la incubadora si no le pasa nada. Vamos, que no tiene por qué pasarle, ¿sabes? Vale. ¿Tú qué tal estás? Bueno, me duele todo un poco por ahí abajo, pero en una temporada no podemos hacerlo. Bueno, no pienses en eso ahora. Oye, mira, Vane, yo lo siento, pero no nos podemos quedar con el niño, tía. O sea, si es que nosotros nos damos, ¿sabes? Somos muy jóvenes, no podemos tener un crío. Mira, Richard, eso lo dices ahora, pero en cuanto pase el tiempo le coges cariño. No. Ya verás cómo quieres. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vengo a informaros de que ahora tenéis la posibilidad de inscribir a vuestro hijo aquí directamente en el hospital y no tenéis que pasar por el registro, ¿vale? Pero, ¿y esto para qué sirve? O sea... Pues para que el niño tenga sus derechos, para que conste a efectos legales quiénes son sus padres y una vez que lo hayáis firmado, pues el niño ya es legalmente vuestro. Oye, mira, visto por el lado bueno, lo hemos detectado a tiempo. Pero me gustaría hacerte un tacto abdominal para detectar que no se haya diseminado a otras partes del cuerpo. El siguiente paso es cirugía y siento decirte que van a quedarte cicatrices en el pie. Es inevitable. Ya.
Si lo dice, doctor, por mi carrera de modelo de pies no me importa. Lo único que me preocupa ahora es que no se extienda al resto del cuerpo el tumor. Muy bien, buena filosofía. Venga, nos vemos luego. Oye, Arturo, has tenido suerte en sufrir este golpe en el pie. De otra manera no hubiéramos podido detectar el tumor a tiempo. Arturo, ¿qué tal? Traigo buenas noticias. Sí. ¿Vale? El tacto abdominal descarta la extensión del tumor a otras zonas del cuerpo. Pero hay que intervenir quirúrgicamente lo antes posible, antes de que el hueso siga destruyéndose. Vale, ¿y cuándo sería la operación? Ya mismo estoy preparando el quirófano, pero antes me gustaría explicarte los riesgos y explicarte un poquito la operación, cómo va a ir, ¿vale? Vamos a hacerte un autoinjerto. Vamos a tallar un trozo de tu cadera de la misma forma que la zona ósea afectada, ¿de acuerdo? Y sustituirla. El riesgo de infección siempre existe y puede que a posteriori tenga pseudoartrosis, pero el tratamiento quirúrgico es el más razonable para este tipo de lesiones. Vale, doctor, sí me dan igual los riesgos. Total, ya sé que no voy a volver a trabajar como modelo de pies, así que esto es el adiós a un mito. Doctora. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, mira, se ha desmayado 2 veces y luego ha empezado a sangrar, se ha mareado. No sé. Espérame aquí. Vamos a urgencias. Avisa al por favor. Avísame con lo que sea. Hay líquido libre en el peritoneo. Probablemente sangre causada por la hemorragia interna de la cavidad abdominal. En la última medición la hemoglobina le ha bajado a 5,3. ¿5,3? Sí. Rápido, una transfusión ya. O si no, esta niña no va a llegar viva a quirófano. Vale, Rápido. pues hablo con quirófano para que preparen la intervención y llamo al banco de sangre. Sí, y avisa a la enfermera de quirófano y tú vete a casa, que ya acabó tu turno. Vamos a ver, Richard. ¿Qué es lo que ha pasado con mi hija? No lo sé. Es que además me han dicho que espere. O sea, que no te puedo decir. Pero ¿cómo que no lo sabes? Si es que la culpa es tuya y solo tuya. Como le pase algo a mi hija, es que no sé qué voy a ser capaz de hacer, ¿eh? Perdone. Y luego eso, que no soy capaz de hacerle callar. Pero si es que eres un zampagollos, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Anda, déjame. La hemorragia no para, ¿eh? Está perdiendo demasiada sangre. He saturado la arteria, pero no para de sangrar. ¡Parada! ¡Ha entrado en parada! Muy buenas, doctor. Dígame. Vanessa ha tenido una hemorragia interna y ha perdido muchísima sangre. Ahora mismo está estable, ¿eh? Pero las próximas 24 horas son decisivas. Si es que la culpa es tuya. Si es que la culpa es tuya y solo tuya. Dios mío. Dios mío. Tranquilo, que tu mamá se va a poner buena enseguida. Se va a poner buena enseguida. Tranquilo. Tranquilízate. Y es importante que no cargues el peso sobre el pie izquierdo, ¿vale? Y seguir a rajatabla el tratamiento de heparina para evitar la trombosis venosa. Vale. ¿Y analgésicos si hay dolor? Exactamente, analgésicos. Oye, Arturo, que me gustaría decirte que si la belleza de las personas está en el interior, pues la belleza de tu pie también está ahí dentro. No se preocupe, doctor. Si no estoy triste por eso. Al fin y al cabo tuve tiempo para despedirme de mi pie, así que en ese sentido estoy en paz. Bien, perfecto. Pues nada, Arturo, a cuidarse. Muchas gracias por todo. ¡Elías! ¡Elías! ¿Qué ha pasado? ¡Elías! ¿Pero qué haces? Arturo, Elías. por favor. Un momento. ¿Pero qué le pasa? Parece que ha bebido demasiado whisky. Elías, ¿pero cómo me haces esto? Soségate. Vamos a explorarlo. Vanessa se ha despertado y está fuera de peligro. Chaval, joder. ¿Vamos a verla? Claro, venga, vamos a verla corriendo. Ven. ¿Vienes? No se preocupe, enfermera. Si este es un cantamañanas, no merece la pena. Vámonos. La enfermera Pepa Monteoliva ha sido testigo de un accidente de tráfico. A quirófano, rápido. Pepa, Sí. ¿qué haces aquí? No es tu turno. Ya, pero estaba en la calle, he visto un accidente de tráfico y he practicado los primeros auxilios a una mujer. Enhorabuena, Pepa. Le ha salvado la vida a esa mujer. Cuando hemos llegado nos la hemos encontrado con una fractura abierta de húmero a la altura del codo. Menos mal que Pepa le ha hecho un torniquete, si no se habría desangrado. Enhorabuena, de verdad. Esta chica vale mucho. Gracias a vosotros. Está visto que si no te dejo estar en urgencias, ya te las buscas tú. Yo solo cumplo con mi obligación. Me voy a lavar, que esta tarde tengo turno de consultas. Pepa, ve a lavarte, pero luego ponte el uniforme. Te quiero ver en urgencias. Hoy y todos los días. Y en quirófano, y en paritorio, y en el turno de noche, y en el turno que te toque. ¿En serio? Sí. Escucha. Si empiezas a notar cualquier cosa, mareos, debilidad, lo que sea, y me entero de que no lo comunicas,
Yo mismo, personalmente, me ocuparé de que no vuelvas a pisar un hospital si no es como paciente. ¿Está claro? Está claro.